¿Cuántos quieren ver al Señor? Pareciera contradictorio porque el Señor meditábamos hace poco que decía, benditos los que no vieron ni creyeron. Sí, es una forma en la que le estamos diciendo ante tantas cosas que vemos, muchas de ellas que no son buenas, que no nos hacen bien. Decido mirarte a ti, Señor, por la fe. ¿Amén? Eso es lo que le estamos diciendo. Verte en cada circunstancia, en cada momento, en cada vivencia que estamos pasando, ¿sí? Podemos elegir poner nuestra mirada en la situación, poner nuestra mirada en lo que nos entristece, en lo que es imposible, en lo que es difícil, o poner nuestra mirada en Él, como dice la Escritura, que Él es el consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que por la fe le podamos mirar, le podamos observar, está revelado en su palabra. Su palabra es la revelación especial que Él nos ha dado, ¿sí? Y entonces podamos disfrutar de quién es, deleitarnos en Él, aún en medio de toda adversidad. Amén. Vamos a meditar en esta tarde en un salmo muy conocido, y vamos a leer solamente el primer versículo, que todos lo sabemos de memoria, es Salmo 23, versículo 1. Ese versículo es muy poderoso. Se puede hacer un análisis muy profundo de toda la verdad que de él surge, ¿no? O emana. Pero nos va a direccionar el Señor en esta noche acerca de una verdad que debemos vivir y procurar mantenernos en nuestra vida en ella, en esa verdad. Salmo 23.1, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bendito que oremos. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, de encontrarnos en tu casa, Señor. Donde tú estás aquí, Señor, está tu presencia en medio nuestro, Señor, y se manifiesta a través de cada uno de nuestras vidas, Señor, al adorarte, al exaltarte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos podido disponer y consagrar para ti, Señor. Nos puede costar, hay muchas responsabilidades, hay cansancio, pero Señor, cuando tú eres la prioridad, siempre, Señor, habrá un lugar, un tiempo, Señor, para disponernos a adorarte, Señor, y hacerlo en espíritu y en verdad. Es cierto que podríamos hacerlo en nuestros hogares, pero no es lo mismo, porque si no tú no me hubieras llamado un cuerpo, Señor. Es allí donde tú envías bendición y vida eterna, dice tu palabra. Por eso aquí estamos, Señor, recibiendo esa bendición, esa vida tan plena, Señor, que se manifiesta en el cuerpo, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor. Siempre que leemos tu palabra y meditamos en ella, tú nos hablas. Sin embargo, Señor, podemos tener un oído simplemente externo, Señor, el oído físico, pero queremos oír con nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, encuentre lugar, encuentre cabida en cada uno de nosotros y que pueda producir el efecto, Señor, que tú quieres que ella produzca, que es un efecto transformador, un efecto de bendición sobre cada uno de nuestros corazones.
¿quién podría, Señor, predicar, hablar, enseñar tu palabra sin la presencia de tu Espíritu, sin la unción, la autoridad y el poder que nos da? Señor, te ruego que me ayudes para que esta meditación, Señor, sea un motivo de honra para ti, Señor, al hablar de lo que tú eres, pero también, Señor, de edificación para tu iglesia, Señor, en este tiempo tan especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Salmo 23 es uno de los salmos que se le ha atribuido a David, y es evidente que lo ha escrito él, puesto que David empezó siendo ¿qué? Antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Entonces, él conocía muy bien la vida de un pastor, la actividad de un pastor, y conocía bien la forma en la que las ovejas eran bendecidas, eran dirigidas, protegidas, y aún eran cuidadas por ese pastor, ¿no? Y la nación de Israel era una nación que entendía esto. Recordemos que cuando los hijos de Jacob, junto con Jacob, llegaron a Egipto, ellos eran ganaderos. Los egipcios no le agradaba esto, por eso le dieron toda la llanura de Gosén, donde ellos siguieron ahí criando ganado. Entonces era algo muy entendible por el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, estas verdades que a través de un pastor él podía enseñar acerca de virtudes que él encontró en su relación con Dios. Primero quisiera decirles por qué la oveja necesita un pastor. Y es curioso que cuando la Biblia habla de los creyentes, de los hijos de Dios, nos compara con ovejas, nos compara con leones, con unos animalitos un poco más inteligentes, más capaces, más intuitivos y demás. Lo primero por lo que las ovejas necesitan de un pastor es que son indefensas, ¿sí? Las ovejas no tienen garras, no tienen colmillos, no son rápidas para correr, no tienen un instinto de lucha. Entonces son muy vulnerables, y por eso cuando David fue a enfrentar a Goliat, es que él le explicaba a Saúl: no, yo como pastor defendía, y cuando algún oso o algún león se las llevaba, yo iba y luchaba con ellos y las otra vez las traía al redil. Entonces, primero, ¿por qué necesitan un pastor? Porque son indefensas. Eso en lo espiritual, hermano, nosotros también necesitamos un pastor. Nos ha levantado como un ejército poderoso, somos gente que hemos sido llamada a una batalla, pero sin él no podemos vencer, ¿sí? Segundo, las ovejas se pierden fácilmente. La oveja no tiene un sentido de orientación como tienen algunos otros animales. La oveja se pone a comer pasto y de repente, si se aleja demasiado del rebaño, después no sabe cómo volver. Entonces necesita de un pastor para que le guíe otra vez de vuelta a casa. Entonces, ¿por qué necesitan un pastor? Porque se pierden fácilmente. Y entonces el pastor le guía hacia el camino correcto. Tercero, ¿por qué una oveja necesita un pastor? Porque no saben alimentarse ni cuidarse bien. ¿Por qué? Porque la oveja, mientras ve comida, come y no se para, ¿no? Y es posible que eche a perderlo un poco, porque recordemos que
la zona de Judea, de los alrededores de Jerusalén, donde todo esto ocurre, son zonas desérticas, ¿sí? Entonces no hay tanta cantidad de pasto. Entonces, la oveja necesita del pastor, como después sigue diciendo, que le lleve de delicados pastos, ¿sí? Que le lleve a aguas de reposo, que le lleve a beber, pues no pueden comer solamente. Entonces necesita ser alimentada, y el proveedor de esto, de buenos pastos, buena agua, es el pastor. Cuarto, además, las ovejas no se pueden limpiar ni curar sus heridas, porque por ahí en un desierto hay espinos, se lastimaban, y si no había un pastor que derramara aceite sobre esas heridas, es probable que se infectaran y luego la llevara a la muerte. Dice que si una oveja se cae de costado o de espalda, no se puede levantar. Por el propio peso, por el peso de la lana, no se puede levantar. Y hay una situación en su organismo que en pocas horas puede llegar a morir, si no hay un pastor que la ayude a levantarse. Entonces, el pastor era el cuidador, el sanador de las ovejas. Y por último, quinto, las ovejas necesitan ser conducidas en comunidad, porque son distraídas, tienden a salirse, y entonces el pastor, y cuando está sola, es más vulnerable, siempre la mantenía en el redil, ¿sí? Junto al resto del rebaño. Entonces necesitaban protección, necesitaban alimentación, necesitaban guía. Por eso la oveja es el animalito con el que Dios nos compara, o hay una analogía en este y en muchos otros lugares de la palabra del Señor. Entonces, usted y yo, hermano, como ovejas, y toda la humanidad como ovejas descarriadas. Por ahí el profeta Isaías dice: nos descarriamos como ovejas. ¿Qué significa? Y se va de camino, se pierde. Las ovejas descarriadas, y nosotros que a veces también nos descarriamos, necesitamos de Dios, necesitamos del pastor. La cultura popular, hermano, nos dice que nosotros sí podemos solo, y que todo tiene que girar alrededor de nosotros, ¿sí? Todo debe funcionar en relación a lo que uno quiere, uno anhela, uno desea, uno le agrada para ser feliz, ¿sí? Pero es una gran mentira esto, porque ya hace mucho tiempo que la humanidad está afectada muy fuertemente por el humanismo, ¿sí? Dios ha ido cada vez más retrocediendo de la vida cotidiana de la humanidad, y no ha logrado la felicidad. El ser humano, el centro, no le ha hecho más feliz, ¿sí? Y eso se replica en todo lugar, en un matrimonio, en un hogar, una familia. Entonces, si queremos tener una vida plena, una vida de satisfacción, tenemos que recordar siempre el Salmo 23, como uno de los salmos que mayormente nos enseñan cuando chicos, y no nos olvidamos más. Es importante recordarlo, no como algo de memoria simplemente, sino como algo trascendente para nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es la vida? Porque este escritor, David, esta canción que él hace, la hace porque está satisfecho, está feliz. Pero no porque él, como oveja, se siente el centro, sino porque el enfoque es siempre el Señor. Fíjense que todo se refiere al Señor. Él es quien me hará descansar, Él es quien me pastoreará, Él es quien confortará mi alma, Él es quien me guiará, Él es quien
estará conmigo, Él es quien me infundirá aliento, Él es quien adereza mesa delante de mí, Él es quien unge mi cabeza. Cada una de esas verdades, hermano, es poderosa. Entonces, cuando dice ahí Jehová es mi pastor, en el original es Adonai, el Señor. El Señor es mi pastor. Por eso hay otras traducciones que dicen el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor. No un Señor, el Señor. El único Señor. En esa época de David, hermano, los egipcios tenían 365 dioses, uno para cada día, si querían. Pero él, aquí se reconocía el único Dios, un único Dios verdadero. Él es el Señor. Entonces, hermanos, dice ahí, el Señor. Por supuesto que cuando en el Antiguo Testamento se dice el Señor, apunta, hermano, a Cristo luego, ¿sí? A quien es el Señor y nuestro Salvador. Entonces, una vida satisfecha primero empieza cuando se enfoca en el Señor. No en sí misma, en el Señor. El Señor es el enfoque principal. Y además dice, es mi pastor. Ahí hay una relación, una comunión. No es el pastor, es mi pastor, ¿sí? Eso lo había entendido David. El Señor es mi pastor. Yo pastoreé durante muchos años mis ovejas, las ovejas de mi padre, pero quien me pastorea a mí es el Señor. Él es mi pastor, no tengo otro. Él es con quien me he relacionado. ¿Y qué importancia tendrá esto, hermano? Que el Señor, primeramente, es omnisciente. Porque cuando seguimos leyendo todos los demás versículos, nos damos cuenta que ese pastor sabe todo lo que nosotros necesitamos, sabe todo lo que nos pasa. Omnisciente es que sabe todo, no hay nada escondido en él, de él. Él tiene todo conocimiento, Él sabe cómo está usted, cómo estoy yo, Él sabe los pormenores de nuestras vidas, Él sabe los detalles, Él sabe las cosas que están ocurriendo en nuestro corazón. Él sabe si necesitamos alimentos, si necesitamos agua, si necesitamos aliento, si necesitamos guía, si necesitamos salir del temor, si necesitamos disciplina, si necesitamos tener victoria sobre algún ámbito de nuestro corazón. Él conoce todo, porque Él es Adonai, el Señor. Él es omnisciente. Además es omnipresente. Él está en todo lugar donde nos encontremos. Ahora está aquí, pero cuando estamos en nuestro hogar, en el trabajo, en el colegio, Él está. Amén. No es. Por eso es el pastor. Y debe ser mi pastor, su pastor. Y tener la conciencia, la claridad de que es así. Enfocado en nuestra vida en Él. Él está, Él conoce, Él sabe y Él está a mi lado. Y además Él es omnipotente. O sea, no solamente que sabe todo, no solamente que está en todo lugar, sino que puede hacer todo. Amén. ¿Cuántos saben esto? Estos son algunos de los atributos del Señor. Y podríamos seguir, porque cada una de estos versículos está resaltando esos atributos del Señor. Entonces, si queremos tener una vida de satisfacción, de felicidad, no es que nosotros debamos ser el centro. El Señor debe ser el centro. Amén. Segundo, tenemos que conocerlo al Señor como nuestro pastor. Porque el Señor, hermano, cuando habla del Señor, Adonai, habla de su deidad. Decíamos recién, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y podríamos seguir, santidad, justicia, verdad, etcétera, etcétera. Pero cuando habla como un pastor, hermano, ahí habla, por eso apuntamos a Cristo, habla de nuestra vida, como que lo de el Señor, Adonai, habla del cielo, de Dios, de su poder, su autoridad. Pero cuando habla de pastor, hermano, habla de su humanidad, de su cercanía a nosotros.
Tenemos a un Dios, a un Señor en el cielo, pero a un pastor en nuestros corazones. Amén. Vamos a Juan 10:11. Juan 10:11, un versículo muy conocido, dice, bueno, yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Él muere por las ovejas. Es muy curioso, ¿no? Porque en general una oveja muere para el pastor, o sea, para el alimento, ¿sí? Puede que un accidente, algo que le ocurra, pero aquí él no es que él murió por un accidente. Unos versículos más abajo, en Juan 10:18, dice, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Entonces, hermano, Él, el buen pastor, murió en la cruz para pagar nuestro pecado, para pagar nuestra deuda. Amén. Era imposible, ninguno de nosotros como ovejas lo podíamos hacer, hermano. Pero Él, allí en la cruz, trató con la paga del pecado. ¿Sí? ¿La paga del pecado qué es? ¿Y qué pasó en la cruz? Murió. Su sangre fue derramada como propiciación, hermano. La ira de Dios fue aplacada. Porque Dios es justo y Dios es amor. Entonces ahí se unieron el amor y la justicia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios también es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, allí Él trató con la paga de nuestro pecado. Si Él no hubiéramos muerto, hermano, usted y yo tendríamos que enfrentar al final el juicio, la ira de Dios. Amén. Yo ya algo de esto hablo hace poco. Entonces, tenemos que conocerlo al Señor como pastor. No solamente como con los atributos que Él tiene como deidad, sino como pastor. ¿Qué dice? Vamos a Hebreos 13:20. Fíjense que vamos a ver otra expresión ahí. Juan capítulo 10 habla de muerte. Esa es la paga del pecado. Pero acá Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama ahí? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. O sea, primero Juan 10, el buen pastor que muere, que paga el pecado. Pero acá en Hebreos habla el que resucitó. ¿Qué significará esto? El gran pastor del por qué. Es el buen pastor porque se entregó por usted y se entregó por mí. Pero es el gran pastor porque resucitó. ¿Y qué significa eso, hermano, en relación al pecado? Que nos ha dado victoria sobre el pecado. Que el pecado, al creer en Él, al recibirlo en nuestro corazón, ya no va a enseñorearse en nuestra vida. Ahí, con su resurrección, Él trató con el pecado. En la cruz pagó el pecado, en su resurrección, hermano. Si no hubiera resucitado, usted y yo estaríamos medio complicados. Pero la resurrección habla de que ese sacrificio fue acepto por el Padre. Y hoy aquellos que han creído en Jesucristo han sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos victoria, podemos tener victoria sobre el pecado. Amén. Pero no termina ahí. Vamos a 1 Pedro 5:4. ¿Lo tiene? 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Juan 10 habla de muerte. Hebreos habla de resurrección. Y Pedro habla de gloria.
Amén. En la cruz Cristo pagó por nuestro pecado. En su resurrección trató con nuestro pecado. Y en nuestra glorificación, hermano, Él va a hacer desaparecer el pecado. Nunca más va a estar presente en esa eternidad con Él. Amén. Nos va a liberar de la presencia del pecado. Por eso es que, hermanos, no solamente tenemos que estar enfocados en Cristo, sino que tenemos que conocerlo. Porque Él es quien ha hecho esta obra. Él es el buen pastor, el gran pastor y el jefe, el príncipe de los pastores. Amén. ¿Y qué otra verdad es la que necesita un corazón que viva satisfecho? Primero, enfocarse en el Señor. Segundo, conocerlo como pastor. Y tercero, hermano, saber que en Él estamos completos. Porque dice ahí, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. En hebreo, nada me faltará es asar, ¿no? Carecer, tener escasez. Implica, hermano, que mientras estemos bajo el cuidado, bajo la dirección, bajo la provisión del pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Amén. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que Él nos ha llamado. Cuando decimos tenemos todo lo que necesitamos, no estamos diciendo todo lo que queremos, estamos diciendo todo lo que es necesario para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. A ese gran pastor, a ese buen pastor, a ese gran pastor. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto de la satisfacción? Es Cristo mismo, hermano. Él es. Cuando Él es el centro de nuestra vida, vamos a tener vida satisfecha. Podemos estar en situaciones de adversidad, de enfermedad, de escasez, de problemas, de dificultades, de injusticia, de dolor, de tristeza, pero vamos a estar satisfechos porque ese buen pastor, a quien conocemos no solamente como Señor, sino como pastor, nos va a sostener, nos va a alimentar, nos va a dar aguas, nos va a confortar, nos va a guiar. Amén. Entonces, es al revés de lo que el sistema en el que nos movemos pretende hacernos creer. Para ser feliz vos tenés que ser el centro y todo tiene que responder a lo que vos necesitas, a lo que vos querés. No es así, es una mentira del diablo. Empieza en el Edén. El secreto, hermano, de una vida de satisfacción y una vida plena es Cristo, el Señor y mi pastor. Amén. Entonces, las cosas, hermano, nunca nos van a satisfacer. Las cosas temporales son una bendición, por supuesto, uno no reniega, pero si no nos deleitamos en Cristo, no vamos a tener una vida de satisfacción. Si Él no es el centro de nuestra vida, no vamos a tener satisfacción. Y hay que tener cuidado porque dice por ahí en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces no es ese Dios, no es que debemos buscar a Dios para que como nosotros el centro y que Él nos cubra en toda necesidad. No. Él es el centro y Él conoce nuestras necesidades y conoce, y al deleitarnos en Él vamos a pedir lo que es necesario para nuestra vida. No como gente caprichosa o pedigüeña, sino que vamos a pedir en su voluntad. Por eso Él va a responder. No dice ahí que cualquier cosa que le pidamos nos va a dar. Dice que si nos deleitamos en Él, si abrazamos, amamos, nos deleitamos en su presencia, en conocerlo a Él, al conocerlo a Él vamos a tener una forma de pedir, una forma de orar, una forma de interceder, en el cual Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, porque van a estar alineadas al corazón de Dios. Amén.
Les doy un ejemplo. Cuando un pez, ¿cuál es el ámbito en el que el pez está satisfecho, está feliz? En el agua, ¿no es cierto? Y un ave, un pájaro, en el aire. Usted saca un pez del agua y ¿qué pasa? Se termina muriendo porque no es su ámbito. Usted mete un pájaro en el agua, le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no es su ámbito. Hermano, el ambiente para el cual fuimos creados es el ambiente donde Él es el centro de nuestra vida. Y cuando Él no es el centro de nuestra vida, somos como un pez afuera del agua o como un pájaro que no está volando, que está encerrado, que se está ahogando en el agua. Amén. Entonces ese es el ámbito, ese es el lugar que nos corresponde. Y cuando nos cae la ficha que no somos nosotros lo más importante, que no son nuestras necesidades lo más importante, que no es nuestra vida lo más importante, sino que es Él el más importante, y que Él sabe lo que es mejor, y aprendemos a conocer y a vivir con ese nuestro pastor de esa manera, nuestra vida va a ser una vida diferente de satisfacción. Amén. Entonces, Cristo tiene que ser el centro. Y mira, vamos a ir repasando. Cristo es nuestro proveedor. Dice el versículo 1, nada me faltará. Vamos al versículo 2. Él nos dará descanso. En delicados pastos nos hará descansar. Él nos refrescará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos dará ánimo. Confortará mi alma. Versículo 3. Amén. Él nos guiará para hacer lo correcto, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y por amor de su nombre significa que nos va a dar propósito. Su nombre es su persona, es su gloria, su santidad. Además, Él nos acompañará en las pruebas, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré. ¿Quién nos va a sacar los temores? Él. Porque tú estarás conmigo. Él nos disciplina. Tu vara y tu cañado me infundarán aliento. Amén. Él nos da esperanza. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. De toda circunstancia, de todo momento, Él se hace cargo. Él nos unge con su Espíritu Santo. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No es lo mismo que Él decía, el que tome el agua que yo le daré beber, de su interior correrán ríos de agua viva. Él nos dará seguridad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán. ¿Qué le parece? Si nos ponemos con cada uno de estos versículos, hermano, estaríamos una semana. Y nos da vida eterna. En la casa de Jehová moraré por largo. No es lo que tenemos, sino a quién tenemos, hermano. Y cuando Cristo es el centro de nuestra vida, hay satisfacción, aún en medio de las dificultades. Amén. Voy a terminar con un ejemplo, con una ilustración. Dice una ilustración que es algo real. Un día hubo un concurso en la iglesia. El concurso se trataba de quién podía recitar mejor el Salmo 23. Entonces fueron haciendo diferentes grupos hasta que quedaron dos finalistas. Un jovencito y un hombre mayor. Entonces, está el jurado, está la iglesia, la congregación, le toca al jovencito y pasa adelante. Entonces empieza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Excelente, parecía que iban viendo los puntos y la coma, ¿no? Cómo lo expresó.
excelente, no se equivocó en nada, una expresión espectacular. Cuando termina, la iglesia aplaude, el jurado aplaude, todo. Después le toca el momento de pasar a este creyente ya mayor. Muy lentamente pasa, ya no tenía la agilidad del primero. Pasa y cierra sus ojos y empieza a expresar el Salmo 23. Pero con una emoción tan profunda, hermano, tan grande, que cuando terminó nadie aplaudió. Estaban casi todos llorando, había una presencia del Señor tan fuerte. Entonces pasan lo del jurado y dicen, bueno, no cabe duda que el jovencito primero sabe perfectamente el Salmo del pastor, pero este hermano que acaba de recitar el Salmo 23 conoce al pastor de ese Salmo. Amén. Esa es la clave, hermano. ¿Cuánto conocemos al pastor? Porque yo debo haberlo aprendido este salmo cuando tenía 4 o 5 años. Pero tuve que aprender a conocer al pastor. Una cosa es decirlo, una cosa es tener el concepto, y otra cosa es que Él sea el pastor. Amén. Para que eso ocurra, hermano, Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Porque Él es guía, Él es proveedor, Él es una relación. Él vino, hermano, a recomponer una relación que se había roto con el Dios. Él es quien nos corrige, Él es quien nos instruye. Amén. Entonces, nuestra vida tiene que estar centrada en ese pastor. Porque Él es el que puede hacer todo esto. ¿Qué otro, hermano? Acá tendríamos médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, y todas las profesiones necesitamos para que pudiéramos tener una vida de satisfacción. Todo eso está en Jesucristo. Amén. Aún en los valles de sombra, dice que busqué esto porque alguna vez lo escuché. En la región donde David fue pastor, hay como especies de desfiladeros, ¿sí? Lugares donde hay paredes de montaña altas que hacen que la mayor parte del tiempo ese sector esté en oscuridad. Y es muy peligroso. Y a veces, cuando se terminaban los pastos, había que cruzar por esos desfiladeros para llegar a nuevos pastos, para llevar a las ovejas a donde había agua. Y en esos lugares habían ladrones, habían animales salvajes que podían atacar a las ovejas. Pero ¿por qué las ovejas podían llegar al otro lado y podían alimentarse, tomar agua? Podían ir a aguas de reposo, podían ir a delicados pastos, porque el pastor estaba con ellas. Y él se daba cuenta que cuando las ovejas veían que Él estaba con ellas, no tenían temor. Eso es conocer al pastor. Amén. A veces las circunstancias de nuestras vidas nos llenan de temores, de ansiedades. Pero cuando conocemos al pastor, todos esos temores se van. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de ese buen pastor, gran pastor y príncipe de los pastores, el que nos da la seguridad y la esperanza de que aún en medio de todas circunstancias, no solamente Él está con nosotros, sino que Él está a favor y trabajando a favor nuestro. Amén. ¿Cuántos quieren conocer o seguir conociendo a ese buen pastor? De eso se trata. Amén. Él debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo tan precioso, Señor, de estar juntos, reunidos en tu nombre.
Pasa el tiempo, pasan los años. Hay rostros nuevos. Hay otros que nos envejecemos. Pero tu presencia, Señor, sigue siendo lo más importante, Señor, en medio nuestro. La presencia del Señor y de mi pastor, de nuestro pastor. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque probablemente la mayoría conozcamos de memoria este salmo, Señor. Pero tú nos llamas a conocer al pastor de este salmo, a Jesucristo, el buen pastor, quien en la cruz, con su muerte, pagó nuestro pecado, quien en su resurrección nos da victoria sobre el pecado. Y aún, Señor, cuando nos venga a buscar, como ese príncipe de los pastores, nos dará una corona de gloria, ya en ausencia total del pecado. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Y cómo no reconocer que tú eres, Señor, a quien debemos conocer y quien debe ser el centro de nuestra vida, Señor. Muchas veces, Señor, en medio de las diferentes etapas que nos tocan vivir, no ha sido el centro. Hemos sido nosotros, ha sido nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras visiones personales, Señor. Y eso nos ha llevado a no tener satisfacción, a no encontrar esa plenitud que solamente tú nos puedes ofrecer, Señor. Por eso una vez más te decimos que anhelamos, queremos y decidimos que tú seas el centro, Señor, de nuestras vidas. Queremos conocerte, Señor, como ese pastor. No al pasar, no de forma teórica, no de forma teológica. Queremos conocerte en una relación. Cuando dice ahí, mi pastor David te conocía, Señor, a tal punto que él sabía que él podía enfrentar al gigante, Señor, porque tú le darías la victoria, no por su fuerza, no por su puntería, sino porque tú eras quien estaba a su lado, Señor. Él no solamente te conocía como el Señor, como el Adonai, que toda la nación de Israel la conocía, te conocía como su pastor, Señor. Y esto es tan profundo para nuestras vidas, porque hay veces que conocemos al Señor, conocemos tus atributos, conocemos lo que tú dices, lo que tú prometes, Señor, pero no te conocemos en intimidad, en profundidad. No hemos experimentado el descanso, no hemos experimentado el refresco que viene de parte tuyo, el consuelo, la fortaleza, porque no hemos estado enfocados en ti muchas veces, Señor. Pero en esta noche decidimos, Señor, enfocarnos en Cristo, que tú seas el centro, Señor, de nuestras vidas. Que todo gire no en lo nuestro, sino en lo tuyo, Señor. Porque eres el único que nos puede dar satisfacción, el único que nos da propósito. Por amor de tu nombre, tú nos has llamado. Por amor de tu nombre, tú nos has capacitado. Por amor de tu nombre, tú nos has dado dones. Por amor de tu nombre, tú nos has dado un testimonio para dar al perdido. Queremos honrarte, Señor, en este tiempo y decirte que anhelamos que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, el centro de nuestro corazón. Y conocerte a ti, Señor, sabiendo que en ti está todo lo que necesita nuestra vida, Señor. Señor, si alguno de tus hijos está pasando por ese valle de sombra, de muerte, en el cual muchas veces nos toca, Señor, vivir o atravesar, que tenga la convicción, Señor, no por lo que dice el versículo solamente, sino por la convicción en su corazón de que tú, Señor, estás a su lado.
que tú, Señor, le vas a alentar, que tú le vas a levantar, que tú le estás respaldando, que tú no le has soltado, que tú, como un pastor, como ese pastor con el cayado levantaba cuando se había caído a una grieta, cuando se había lastimado, se había metido entre medio de una zarza, ese pastor la sacaba así, Señor. Tú nos sacas, Señor, y tú nos sanas, tú nos curas, tú nos restauras, Señor, porque eres un pastor amoroso. Te bendecimos, Señor. Si hay alguien que está viviendo por ese tiempo, bendito Señor, que todo temor retroceda. Que todo temor retroceda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú estás ahí. Tú eres el buen pastor. Tú eres el gran pastor. Y pronto te revelarás como el príncipe de los pastores, Señor, para cada uno de nosotros, tus ovejas. Bendito Señor, que puedan ser una palabra de no solamente de edificación, sino de meditar, Señor, que sigamos meditando en lo que tú nos has hablado, Señor, y ver, Señor, discernir si realmente tú estás siendo el centro de nuestros corazones, si tú estás siendo el centro de nuestras vidas, si tú estás siendo el Señor, si tú estás siendo, Señor, aquel a quien conocemos, Señor, o solamente eres un Señor teórico. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Y aún, Señor, oramos porque este fin de semana vamos a hablar del buen pastor, del gran pastor. No vamos a hablar de una iglesia, vamos a hablar de Cristo, Señor. Te rogamos que cada uno de aquellos heraldos, aquellos que han de llevar el mensaje, Señor, sean bajo una unción poderosa, Señor. Que a través de palabras sencillas, una sonrisa, un saludo, Señor, tu presencia pueda ser tan manifiesta, Señor, que aquellas vidas que sean alcanzadas por ese mensaje, Señor, puedan acudir a ti, Señor, para que toda vida de insatisfacción pueda correr aquel que todo lo puede, aquel gran pastor que les ama y que les está buscando, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que tu poder sea manifiesto, Señor, y tu evangelio poderoso, Señor, sea ese evangelio que salve, Señor, para salvación de todo aquel que en ti cree, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.